Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con nuestra clase de biología. Así que por favor, pongamos atención. Esta clase es corta, pero es muy importante porque nos va a dar el panorama general de lo que vamos a trabajar esta unidad. ¿Se recuerdan que hablamos de las 7 características que hacen que un ser vivo sea ser vivo? Una de las primeras era, o la primera era, que eran de una organización compleja, que es lo que vimos la unidad anterior, viendo la célula, viendo cómo está formada esta célula, y ahorita vamos a empezar a ver una de las otras características, que es la capacidad de tener un metabolismo. Definamos, recordemos cuál es esa definición que tenemos de metabolismo. Si se recuerdan, hablábamos de que las células tienen la capacidad de generar energía y generar, producir y gastarse esa energía. Pero ¿cómo la van a gastar? Básicamente la van a gastar utilizándola para fabricar, para destruir, para almacenar o para liberar sustancias de manera controlada. El cuerpo humano, la vida en general, las plantas, los animales, incluso las bacterias no gastan la energía solo por gastársela. Cada función o cada proceso que se lleva a cabo dentro de la célula tiene destinado un gasto energético y ese gasto energético tiene una utilidad. Siempre les he dicho, la naturaleza es la mejor ahorradora. Si algo no funciona, si algo no sirve, la naturaleza lo desecha. Si algo es útil, la naturaleza le va a proporcionar los medios necesarios para que se realice este proceso. Entonces, la fabricación de energía se va a hacer en base a las necesidades energéticas de la célula, en base a su metabolismo, en base a la producción, a la fabricación, a los procesos metabólicos que se van a llevar a cabo dentro de la célula, tanto para generar como para destruir esa energía o para gastarla. Ahora bien, es irónico porque incluso hasta para generar energía es necesario generar energía. Y aquí entramos a una de las leyes de la termodinámica. No vamos a aprender solo biología acá. El señor Antoine Lavoisier dijo en algún momento que la energía y la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. A este enunciado normalmente se le conoce como la ley de la conservación de la materia y la energía. ¿Qué sucede? Todos estamos formados de materia, todos tenemos energía en nuestro interior y esa energía perteneció a algo anteriormente. El músculo que hoy nos forma, probablemente las proteínas hayan venido de una planta, hayan venido de la carne de algún animal, haya venido de un proceso metabólico. El agua que hemos consumido puede haber que nos forma, el agua del refresco que nos estamos tomando puede haber sido parte de una célula prehistórica. O sea, la materia está en constante cambio, en constante transformación. Y lo mismo pasa con la energía. De manera que siempre hay un equilibrio. Lo mismo que se gasta es lo mismo que se tiene que generar. Cuando se rompe este equilibrio es donde se pierde la homeostasis y al perderse la homeostasis se pierde la garantía de conservar la vida. En medicina hablamos que al romperse la homeostasis se rompe ese equilibrio y se genera una enfermedad. Ahora bien, se recuerdan que hablamos de dos procesos dentro del metabolismo, se divide en dos grandes porciones. El primer proceso es el anabolismo, que es la creación, pero no la creación de energía, sino el gasto de la energía como tal para poder construir elementos que nos van a servir. Tenemos unas partículas, como lo ven ustedes ahí, tenemos partículas blancas y partículas azules. ¿Qué tenemos que hacer con esas partículas? Crear un compuesto, o sea, llevamos de lo simple a lo complejo. Y para eso requerimos utilizar energía. Esa energía, ¿dónde la vamos a utilizar? En la creación de los enlaces iónicos, que en química ustedes han visto enlaces. Los enlaces covalentes necesitan de energía para poder formarse.
Y también vamos a necesitar energía porque durante el proceso del anabolismo tenemos enzimas o proteínas que se encargan de acelerar estos procesos y para acelerar esos procesos, pues obviamente necesitamos energía. El gasto de nuestra energía lo vamos a utilizar entonces para construir algo más. Y la siguiente parte que tenemos es el catabolismo. En el catabolismo, ¿qué hacemos? Hacemos el proceso inverso. Tenemos una molécula compleja, la tomamos y rompemos esos enlaces. Al romper los enlaces, se libera energía y esa energía es aprovechada, es tomada, es rescatada y se genera una molécula energética y se liberan moléculas mucho más pequeñas, mucho más simples. Ahora bien, ¿qué molécula generamos nosotros para la energía? Les presento al ATP, al adenosín trifosfato o el trifosfato de adenosina, que es la molécula encargada de generar o de guardar esa energía. Se guarda esa energía gracias a los enlaces de sulfuro, a los enlaces de fosfato que se generan entre las tres moléculas de fósforo. El ATP está formado básicamente por una molécula de adenosina, que es esto que vemos nosotros acá, que es una molécula cíclica, es un compuesto aromático que contiene nitrógeno, unido a una pentosa, a un azúcar de 5 carbonos y a 3 moléculas de fósforo. Por eso se llama adenosín, de la adenosina. El trifosfato significa que está unido a 3 fósforos. ¿Dónde generamos nosotros ese adenosín trifosfato o ese ATP? Pues básicamente se genera en todos los procesos metabólicos y se gasta en todos los procesos metabólicos, pero los procesos que mejor funcionan para la creación de ATP van a ser estos 5 procesos: la glucólisis, el ciclo de Krebs, la beta oxidación de los ácidos grasos, la fotosíntesis dentro de la célula vegetal y la cadena respiratoria que se encuentra dentro de la mitocondria. Por eso es tan necesario que ustedes aprendan ahorita los tipos de metabolismo, porque durante esta unidad pues vamos a empezar a trabajar precisamente estos procesos metabólicos. Vamos a ver cómo es que el cuerpo es capaz de generar energía y recuérdense que si hay un proceso, siempre va a haber un proceso inverso en el cual la energía se va a utilizar para reconstruir estas moléculas. Entonces, veamos tipos de metabolismo. No, aquí no hablamos de catabolismo y anabolismo. Aquí hablamos de que hay dos tipos de metabolismo. Un metabolismo que vamos a llamarle aerobio o aeróbico y un metabolismo anaerobio o anaeróbico. ¿Cuál es la característica principal de estas? Que número uno, en el metabolismo aerobio es un metabolismo aero, significa aire, y bio significa vida, aerobio, vida dependiente del aire, del oxígeno. Los organismos que son aeróbicos dependen completamente de oxígeno para sobrevivir. Sin oxígeno no pueden vivir. Mientras que en el metabolismo anaerobio, an significa sin, aero, aire y bio, vida, metabolismo o la vida no sin aire. Son los organismos que no necesitan oxígeno para poder sobrevivir. Ustedes me dirán, ¿hay algún organismo que no necesita oxígeno para sobrevivir? Pues claro que las hay. Veamos primero el metabolismo aerobio. Pues su característica principal es que depende netamente de oxígeno. Todos los organismos que dependan del uso de oxígeno no pueden perder ese suministro porque al perderse el suministro se desencadena una serie de eventos desafortunados que va a conllevar a la pérdida de la funcionalidad de la capacidad vital de ese organismo. ¿Qué organismos utilizan ese tipo de metabolismo? Pues básicamente todos los organismos superiores. Entiéndase, los organismos que son complejos. El reino animal, el reino vegetal, son prácticamente organismos aerobios. Necesitan y dependen necesariamente del oxígeno para poder sobrevivir. La característica que tiene este metabolismo es que sus procesos metabólicos son mucho más abundantes. Hay muchos procesos metabólicos que requieren del oxígeno y que van a llevar entonces, por medio de estos procesos metabólicos, a un mayor rendimiento energético. Ahorita vamos a ver una tabla comparativa, pero básicamente hablamos
de que se genera más energía por medio del metabolismo aerobio. Con consumo de oxígeno se fabrica más moléculas de ATP. Una característica muy importante es que si bien los organismos superiores son totalmente dependientes de oxígeno, pueden hacer en algún momento una parte de su metabolismo anaerobio, pero no logran hacerlo por mucho tiempo. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho ejercicio, aunque sea 5 minutos, pero los hemos hecho. La primera parte del ejercicio, o incluso ustedes han escuchado que dicen vamos a hacer aeróbicos. ¿Por qué se les llama aeróbicos? Porque esos ejercicios dependen de oxígeno, dependen de una buena disponibilidad de oxígeno, no son tan pesados, digámoslo de esta forma, y no hacen un ritmo muy rápido, porque permiten entonces que haya una buena ventilación, un buen intercambio gaseoso y que siempre haya oxígeno disponible para el metabolismo intracelular. Mientras que hay otros ejercicios que son netamente anaeróbicos que van a llevar a consumir el oxígeno. Por ejemplo, el músculo es un órgano dentro del cuerpo humano que depende netamente de oxígeno. Tiene incluso su propia molécula para almacenar oxígeno, la mioglobina. ¿Qué sucede? El músculo almacena oxígeno y cuando por X, Y o Z razón no hay disponibilidad de oxígeno inmediata, libera sus reservas y entra en una fase aeróbica compensatoria que es un poco más lenta debido a la liberación lenta del oxígeno desde la mioglobina. Pero una vez se ha acabado el oxígeno de la mioglobina, ¿qué sucede? El músculo puede y tiene la capacidad de entrar en un metabolismo anaeróbico, o sea, sin oxígeno. El problema de esto es que el músculo se lastima, se autolesiona, se hace la automorición, podríamos decir, para, eh, para sobrevivir, porque empieza a destruir sus moléculas en un proceso que no le tiene un mayor rendimiento energético. Si yo les vengo y les digo, denme 10 quetzales y al cabo de un mes yo les voy a entregar otros 10 quetzales, está bien. Pero si vengo y les digo, porque van a recibir 20, pero si vengo y les digo, deben 10 quetzales y al cabo de un mes les voy a dar un quetzal, solo les estoy dando 11. Todo va a depender de la cantidad que yo doy y la cantidad que yo recibo. En el caso del metabolismo aeróbico, pues, recibo mucho más con respecto a con lo que doy. Y que este metabolismo tiene la capacidad de destruir o de, no de destruir, sino de utilizar moléculas un poco más complejas. Mientras que, a comparación, su contraparte, el metabolismo anaeróbico, pues que no es dependiente de oxígeno, lo utilizan los organismos inferiores, principalmente hongos y bacterias. Ahora bien, no todas las bacterias, perdón, no todas las bacterias son anaeróbicas. Hay bacterias aeróbicas, o sea, dependientes de oxígeno, y hay bacterias anaeróbicas. ¿Dónde encontramos a estos organismos anaeróbicos o a estos organismos que no necesitan de oxígeno? En los medios más hostiles, en temperaturas muy frías y en temperaturas muy altas. ¿Por qué? En temperaturas muy frías, la concentración de oxígeno es muy pobre. A mayor altura, ustedes saben que a mayor altura, mayor frío, pero también menor concentración de oxígeno. Mientras que más cerca del nivel del mar, más calor, más concentración de oxígeno. Pero estas bacterias tienen la característica de que para evitar depender del oxígeno, de la disponibilidad de oxígeno, tienen procesos metabólicos alternos en los cuales pueden aprovechar las moléculas propias de la vida, los carbohidratos, las proteínas y las grasas, para mantenerse vivas, pero con un menor rendimiento energético. ¿Qué bacterias son anaerobias? Principalmente las bacterias más pequeñas, las bacterias que tienen menor tamaño. También suelen suceder que las bacterias que son células procariotas pueden llegar a ser bacterias anaerobias. Como les digo, hay unas bacterias que son aerobias y que dependen netamente de oxígeno para poder sobrevivir. Lo que les decía, el rendimiento energético es mucho menor en el metabolismo anaerobio.
doy 10 quetzales y recibo 1, a comparación del metabolismo aeróbico, que doy 10 quetzales y recibo 10 quetzales. En uno recibo 20 y en el otro recibo 11. ¿Cuál me conviene más? Pues obviamente el aeróbico, pero ahí dependiendo de las disponibilidades del oxígeno, básicamente es lo que sucede con este tipo de metabolismos. Los procesos metabólicos son mucho menos abundantes, no hay muchos procesos porque tienen menor disponibilidad, los procesos son mucho más lentos y mucho menos efectivos para generar energía. Y por último, pues básicamente las moléculas que pueden utilizar para sus procesos metabólicos son moléculas más pequeñas, más simples, porque no tienen una maquinaria metabólica extensa dentro de su composición. Esta es una tabla comparativa. Supongamos que metemos una molécula de glucosa en un proceso de glucólisis que es parte del metabolismo celular. O sea, la degradación de glucosa, rompemos glucosa para poder fabricar energía. Si la célula agarra la glucosa y utiliza un mecanismo o un metabolismo anaeróbico, o sea, sin oxígeno, hace un proceso llamado fermentación. La fermentación va a generar solamente por la glucosa, por una molécula de glucosa, 2 moléculas de ATP. Mientras que venimos nosotros, bueno, nuestra célula viene y se va al metabolismo aeróbico, o sea, con oxígeno, entra en un proceso llamado respiración celular, en el cual pues hay muchos más movimientos, digámoslo de esta forma, hay muchos más procesos metabólicos y eso va a generar mayor cantidad de energía porque se va a poder procesar mejor esa molécula. De manera que una molécula de glucosa genera 36 moléculas de ATP. Es mucho más efectivo el metabolismo aeróbico porque está generando 36 moléculas, está generando 18 veces más lo que, lo que genera sin oxígeno. Estamos hablando de una utilidad neta mayor del 1800% a comparación del metabolismo aeróbico. Por supuesto, como les decía, dependerá de la disponibilidad de oxígeno para las bacterias aeróbicas y anaeróbicas y por eso pues toman algunas rutas metabólicas importantes. Tanto en, tanto en el anabolismo como en el catabolismo se pueden meter con moléculas, van a hacer un proceso grande, un proceso importante, pero vamos a ver que cada uno de estos procesos funciona diferente si tenemos oxígeno o no tenemos oxígeno. Repito, los reinos animal y vegetal son básicamente aerobios. Ninguno de los elementos de estos reinos son aeróbicos como tal, entonces hay que tener, anaeróbicos como tal. Hay una característica importante. Algunas bacterias tienen la habilidad de poder cambiar, de poder hacer un metabolismo aeróbico y hacer un metabolismo anaeróbico, dependiendo de lo que necesite la célula como tal. Entonces, su tarea para esta semana va a ser investigar qué es o qué son las bacterias aeróbicas y anaeróbicas facultativas. Facultativas. Y eso les va a servir para entender un poquito más sobre esta dualidad o esta habilidad camaleónica de algunas células. Esto es el tema del día de hoy. Bien, es un tema pequeño, pero muy importante porque a partir de la otra semana nosotros empezamos a desarrollar nuestros temas del metabolismo. Para la próxima semana nos toca hablar precisamente sobre la glucólisis, o sea, el aprovechamiento de la glucosa para la generación de energía. Por favor, consulten su publicación en Edmodo. Recuérdense que estamos a punto de migrarnos de Edmodo hacia Teams para poder llevar la plataforma oficial del colegio, así que por favor pidan sus contraseñas de acceso para Teams rápidamente para poder
seguir trabajando con nosotros. Y voy a estar subiendo a Edmodo la planificación de esta tercera unidad, así como se las daba en el colegio, para que puedan empezar a estudiar. Así que, por favor, un saludo para ustedes. Su tarea, recuérdense, voy a hacer esa aclaración nuevamente. Si usted recibió este video el día 10, que es nuestra clase, le toca entregar tarea el 17. Pero yo voy a dejar abierta la asignación, la asignación de Edmodo hasta el 18. Si a las 10 de la mañana, que es la clase de biología del día 17, no ha subido su tarea, tiene hasta las 10 de la mañana del 18 para subirlas. Pero a partir de las 10 de la mañana del 17, esas últimas 24 horas van a ser con el 50% de la nota, porque tuvieron una semana para hacerlo. Entonces, verifiquen en su Edmodo cómo está la asignación de la tarea para hacerla, háganla. Tienen prácticamente una semana para hacerla. Recuérdense que mis tareas no son exageradamente complejas, pero sí necesito que las cumplamos para poder asignarles su punteo. Un saludo y recuerden que aunque estamos en tiempos de dificultad, siempre cuentan en mí, a un amigo, a un maestro, y pueden apoyarse en lo que necesiten. Un saludo, nos vemos la próxima semana.